Hola, ya viene nuestro invitado por ahí. Que me salude porque no sé cuál es su Instagram. Por favor, ¿será Esteban? No. ¿Será Diego? ¿Será...? Aquí está, Instituto Conciencia, perfecto. Estamos esperando. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Tú cómo estás, querido? Bien, bien, todo bien por acá. Todo muy bien. Maravilloso, qué bueno. Alguien que esté bien, pues. Bueno, o sea, bien dentro de toda la contingencia y todo lo que está pasando, ¿no? Es como también en estos tiempos muy entendible, muy normal, también no estar tan bien. O sea, Sí, obvio. yo Es creo parte del juego nada más. que sí, pues ¿Cómo estás, parte del querido juego. amigo? Oye, acá este tema yo creo que este tema es tema, Sí, el de la totalmente. ansiedad. Así que gracias por haber aceptado esta invitación. Sí, feliz. Eh, Me captaste el formato, ¿cierto? Yo iba haciendo un dibujito Sí, pues, sí. y yo te pregunto a ti, ¿quieres que tú seas el protagonista del dibujo o yo me inspiro y dibujo algo en torno a este tema? No, dibuja algo en torno al tema, a ver qué va surgiendo. Ya, me parece. Bien, me diste la libertad. Sí, Entonces totalmente. procedemos. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de lo que yo creo, de ahí tú me corriges después si estoy mal. Sí, Pero obvio. yo de alguna manera represento a la opinión más popular con respecto a este tema y mis errores tal vez también son los errores de mucha gente. No hay problema, o sea, acá vamos, al final vamos a ir conversando y vamos a ir compartiendo ideas también, sí. eh, esa es la gracia del espacio. Exactamente. Primero, déjame preguntarte, ¿cuál es tu Ajá. especialidad para ir en base a eso e ir estructurando más mis preguntas? Bueno, trabajo como docente y como psicólogo en Instituto Ser y Conciencia, eh, un gran proyecto que tengo con grandes amigos. Y bueno, dentro de mi especialidad está magíster en psicología clínica, me he especializado mucho en el trabajo en las distintas áreas vitales de desarrollo, y eso es trabajar con niños. Durante muchos años también trabajé con niños, partiendo de Scout, Ujú. partiendo también después de apoyar en hogar de menores, trabajando con familias. Y principalmente eso, ¿no? Como dedicado, y ahí también se justifica todas las formaciones y todas las experiencias, dedicado en hacer todo lo posible por ayudar Mm. a los demás, principalmente. ¿Tu, Así form- que tu formación académica cuál sería dentro de todo ese espectro? tiene que ver con psicología clínica, ¿ya? Y de ahí está magíster, que se llama magíster en la línea humanista existencial, Ajá. y hay distintos tipos de áreas, ¿no? Como la psicología analítica junguiana, terapia gestal, terapia corporal, y las distintas, es como esta tercera fuerza que agarró hace algunos años atrás, de incluir o Ajá. ver al ser humano como una totalidad, ¿no? Antiguamente se veía al ser humano más bien fraccionado, en el sentido de hay que estudiar al ser humano desde la enfermedad, desde alguna enfermedad corporal, o desde las categorizaciones así como enfermedades psiquiátricas. Entonces, desde Mm. esta nueva corriente y nueva fuerza, la idea es una invitación a ver al ser humano desde su totalidad, y eso incluye Mm. evidentemente el pensamiento, el cuerpo, las emociones y la espiritualidad también, que es Mm. muy importante. Claro, ahí hay una gran diferencia porque cuando se ve al ser humano desde la enfermedad y ya estamos llegando tarde. Totalmente, y además que solamente es tomar la punta del iceberg de lo que implica el ser humano. Y ahí pasa muchas veces en que nos evocamos solamente, por ejemplo, a trabajar los síntomas, ¿no? Supongamos que llega una persona con dificultad para dormir, que ahora está como Sí. muchísimo llega a consulta a personas que les cuesta dormir o que están con preocupaciones. Entonces, si uno solamente ve al ser humano como fraccionado, uno, claro, va a Mm. generar, y a lo mejor concretamente dice, bueno, quiero mejorar que tú ya duermas tranquilamente, entonces te vamos a dar un fármaco, ¿no? Y listo, se solucionó. Pero en realidad, ¿qué implica ver al ser humano en su totalidad?
implica que probablemente ese trastorno del sueño tenga que ver con otras cosas que tienen que ver con muchas Mm. más temáticas de fondo, que Para allá evidentemente vamos si a la, ir con la conversación. totalmente, si la abordamos ya los síntomas comienzan a desaparecer. Entonces Mm. esta corriente que tiene que ver con una línea más humanista, se hace cargo de todas estas áreas y ve al ser humano como una totalidad. Perfecto. Me quedó muy clarísimo el tema, yo creo que la gente que nos está viendo también. Y invito a la gente a que vayan formulando sus preguntas y experiencias personales en torno al tema de la ansiedad. Ahora, partamos con el tema que nos convoca. Eh, Mira, entiendo que la ansiedad está, obviamente es una, es un trastorno, ¿cierto? Es un trastorno psíquico principalmente, ¿no? Sí, bueno, la Y ansiedad que tiene su cuando... sintomatología, o sea, déjame armar A mi ver, curiosidad y ahí tú me dale. contestas. Si esta ansiedad es un trastorno psíquico y que tiene, de alguna manera, manifiesta síntomas físicos a posterior, pero principalmente ocurre desde la mente. Y como tú dices, obviamente está enraizado en muchos otros fenómenos que no son necesariamente de lo que esté pasando ahora, sino que pueden ser cosas que se están acarreando desde atrás. Y lo que me gustaría hacer la diferencia para empezar es que eh, entiendo que hay 8 tipos de ansiedad más o menos tipificadas en el DMS. Y entonces una persona tiene que saber identificar si está dentro de esa tipología que ya podríamos hacer que requiere tratamiento o simplemente es una ansiedad producto de un miedo o de una sugestión que no tiene la estructura de un trastorno. ¿Por qué lo digo? Porque en este minuto, cuando estamos sobreinformados, Mm, sobresugestionados, mucha gente puede tender a pensar que está teniendo COVID, por ejemplo, o que tiene taquicardia, o que mm, tiene algún derrame cerebral, lo que sea que se le ocurra, porque tiene temblor en las manos, comezón, tiene algún delirio o tiene, qué sé yo, náuseas. mm. Todo eso pueden ser, muchas de ellas, sugestiones y que no obedecen a la ansiedad profunda, que es la del trastorno, en donde puede ocurrir escenas de pánico, situaciones de pánico, donde puede ocurrir, qué sé yo, incluso depresión, o pueden haber otros síntomas también. Entonces, partamos definiendo qué es la ansiedad por sugestión de información, o por ansiedad o por estrés, o post-estrés, y luego vamos abordando y profundizando más en el fenómeno cuando ya la persona tiene declarado un trastorno. Claro, justamente ahí hace una distinción que es bien interesante, que tiene que ver, y así lo podría como sintetizar como una ansiedad que tiene que ver con una ansiedad desproporcionada, y ahí ya Ujú. entramos en el tema de los trastornos de ansiedad, ¿no? Cuando esta emoción ya nos desborda y no solamente que ya es desproporcionada a la situación, sino que se empieza a transformar en algo constante y permanente a lo largo de nuestra vida y empieza a afectar de manera muy negativa en distintas áreas de nuestra vida, como en la familia, con los amigos, en el trabajo, en ámbitos personales. Entonces ahí ya estamos hablando de una ansiedad que ya está desproporcionada y ahí empezamos a desglosar en distintos tipos de trastornos de ansiedad, como fobias sociales, como una ansiedad generalizada, crisis de pánico, que ahora está muy así como en la clínica, está llegando muchas personas con trastornos de ansiedad que tienen que ver con crisis de pánico, estrés postraumático también. Ahora, la otra distinción tiene que ver también con una ansiedad que es más proporcional y de hecho es un mecanismo adaptativo, que es sano incluso. También hay que Mm. entender como es evidente que todas las emociones están ahí para algo y nos sirven. ¿Cuál es la importancia de la ansiedad cuando desde el punto de vista más sano o más adaptativo? Es que tiene que ver con una reacción natural y normal cuando nos sentimos en un estado de peligro
amenaza, como es esta situación del COVID o de pandemia en que estamos viviendo, de cuarentena, donde vivimos en una incertidumbre tremenda, donde estamos arriesgando perder nuestro trabajo, enfermarnos, está el tema de la muerte, etcétera. O sea, el miedo y el peligro está ahí, y la amenaza es una amenaza real, que también está ahí. Entonces, evidentemente acá, cuando la amenaza es relativamente manejable y normal, también se va a activar un sistema natural del organismo de ansiedad, ¿no? Pero como un sistema adaptativo. Y eso es como una reacción muy básica que tiene que ver con que, ok, mi organismo se prepara para movilizarme, para actuar, y aquí tenemos dos reacciones básicas que tienen que ver con huir o con atacar. Atacar, en nuestros términos, sería como afrontar la situación, resolverla, confrontarla. Huir también podría ser entendido como hacerle el quite, no conectarla, hacerme el leso un poco, o tratar de evitarla como sea posible. Pero acá, Pongamos algunos ejemplos para ir graficando, porque, por ejemplo, en este caso, a ver, mira, yo de pronto hago un show en eventos matrimónicos, así, donde dibujo ¿ya? en grande un retrato gigante. Ah, qué bueno, ya. Y siempre tengo un grado de sudoración, se me aprieta la tráquea, Por me supuesto. cuesta hablar, y incluso a veces he tenido náusea. Pero esa es una ansiedad que en el fondo está generando el químico de la acción, que vendría siendo la adrenalina, y otros factores más. Es necesario que ocurra eso para que yo me motive a hacer algo. Eh, y que ahí hay un hecho real y concreto, que voy a Sí, estar delante de gente, voy a hacer una acción que va a durar, no sé, una hora, y tengo que enfrentarlo. Distinto es cuando sí, yo me pues. invento ese escenario que es totalmente irreal y que está sugestionado. Y ahí se producen tal vez los mismos procesos químicos en el cuerpo, pero que no tienen la posibilidad de tener una resolución del conflicto, o enfrentar el problema, porque el problema no existe. Sí, eso, bueno, lo que te ocurre como en ese ejemplo le puede ocurrir a muchísimas personas, como por ejemplo tener que ir a exponer, hacer una presentación, o ir a Claro. ejecutarse su trabajo cuando se expone a una gran cantidad de personas. Y en el fondo también, justamente la ansiedad se activa por la amenaza de perder o ver en riesgo lo que a mí me importa. Y lo que a mí me importa Claro. se puede traducir para el ser humano en distintas cosas, como por ejemplo, tener que me vaya bien en mi trabajo. Eso es lo que a mí me importa. Y ante la amenaza de que me vaya mal, se activa todo este sistema que es la ansiedad. De forma proporcionada y de forma sana, la ansiedad te va a poner en un estado de alerta. Se van a activar distintos mecanismos, así como tu duración y todo, pero hasta cierto nivel es manejable y hasta te pone así como muy atento y muy alerta, más activo, más concentrado para que todo salga bien. Entonces, hasta ese nivel sirve muchísimo Es este estado positivo. de alerta, es positivo. Ahora, supongamos que tienes una experiencia negativa o mala. Supongamos que a pesar de que te preparaste, que querías triunfar y todo, que te iba muy bien, algo ocurrió mal, no resultó el tema técnico o algo así, se cayó todo y además la gente no te entendió y empezó a reclamarte. Ahí se genera una experiencia muy negativa, entonces la próxima vez la ansiedad se va a empezar a incrementar, ¿no? Y ahí empiezan a intensificarse probablemente otros síntomas más, como ya no solamente la sudoración, la taquicardia, y acá viene a trabajar algo que solamente está en el ser humano, que es muy curioso, que en los Ajá. animales probablemente no está, que tiene que ver con la capacidad de poder imaginar cuál es el Mm. peor resultado posible de esto. Y empiezan a surgir pensamientos autocríticos de algo que tiene que ver con un acontecimiento futuro, que no estoy viviendo en el presente. Mm. Y el imaginar ese peor escenario también igualmente nos conecta con las mismas emociones, con la misma sudoración, todos los mismos síntomas físicos, igualmente nos va a conectar, ¿no? Porque el cerebro de alguna forma no distingue, o el inconsciente no distingue qué es Mm. real o qué no. O sea, si lo imaginamos, está ocurriendo. Entonces, eso es algo bastante delicado y también hay que trabajar y que justamente también caracteriza la ansiedad, que es esta postura del ser humano de imaginar siempre como el peor escenario, ¿no? Mm. Y O sea, vivimos en eso. esa como característica que nos ha permitido adaptarnos a todo,
a distintos territorios, a distintos climas, a distinta alimentación, etcétera. Eso que tanto nos jugó a favor en climas o situaciones adversas, en este momento, cuando los escenarios son demasiado imaginarios e intangibles, nos juega en contra. Sí, totalmente. Puede ser una trampa. Efectivamente, como dices tú, puede ser o sea, una de nuestras principales herramientas de evolución y de grandes avances, esto de poder proyectar a futuro, imaginar, poder ver todas las variables y poder controlarlas y poder manejarlas, pero también de otro punto de vista, cuando se transforma en un punto de vista un poco más negativo, puede ser una tremenda trampa emocional, porque es Claro. como quedar atrapado en un futuro que no ha llegado, que no existe, pero justamente en el peor futuro posible y no me puedo salir de Mm. ahí, ¿no? Eh, y eso es como condenarse a vivir en estados emocionales tremendamente negativos y dañinos para uno mismo. Bueno, por ahí yo leía que el cerebro, lo mismo que estamos hablando de la capacidad adaptativa, el cerebro siempre va a trabajar en pesimista. Sí, El cerebro es muy pesimista, entonces siempre te dice, ten miedo, ten cuidado, cuida tu vida, no vayas por ahí, no te metas ahí. Eh, sí, y y ese amigo que tenemos dentro se nos vuelve en nuestra contra cuando en realidad el peligro no está ahí, o que queremos hacer algo, pero el cerebro siempre nos está advirtiendo. Y esa es la gran batalla que tenemos interna. sí, totalmente. Y eso es algo como nuestro cerebro adulto también lo compartimos con los animales, ¿no? Como hay algo que compartimos con los animales que tiene que ver con áreas cerebrales que funcionan exactamente igual ante la amenaza. Mm. Entonces, efectivamente, eh, es como tener que vivir con estas emociones, con estas sintomatologías constantemente, y eso se transforma en un riesgo delicado. Ahora, mira, cuando no les damos resolución a aquella amenaza Ujú. o a aquel peligro, no lo logramos resolver, y esto no solamente tiene que ver con una situación puntual, sino que es algo que se mantiene y que no logro salir de ahí, no logro resolver, ahí se transforma en algo tremendamente delicado porque efectivamente se puede empezar a transformar en un cuadro, ¿no? Y aquí Mm. pasamos ya como a transformarse en un trastorno de ansiedad, en un trastorno, y hay derivado de distintas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, una ansiedad generalizada, como por ejemplo la crisis de pánico. En el fondo, el ser humano siempre va a tratar de buscar un punto de equilibrio. Mm. Hay una frase que es bien interesante que dice que el ser humano quiere lo que no tiene y lo que Ujú. tiene temor a perderlo, ¿no? Entonces, Mm. constantemente vivimos en un futuro que no ha Mm. llegado, pero Mm. como tanto lo deseo y tanto me importa, constantemente también vivimos en riesgo de perderlo, ¿no? O sea, Y si en aparece ambos casos es apocalíptico. en ambos casos es apocalíptico, ¿no? Que no tiene que ver con tener una mentalidad de no tener sueños, de no tener proyectos, eh, pero, pero si vivimos también de alguna forma como muy aferrados a esas solas alternativas, también caemos en riesgo de poder constantemente estar viviendo en un estado ansioso, ¿no? Mm. Eh, Porque es como el riesgo de perder lo que deseamos y es muy difícil poder mantener estos sueños. Bueno, ahí tocaste un punto súper importante porque hay gente que está haciendo demasiado caso hoy en este minuto, ¿Ya? dado las sugestiones de la información, todo el mundo está hablando del mismo tema, etcétera, y está viviendo en un estado de ansiedad constante, que se vuelve crónico Mm. tal vez. Y eso genera el ambiente propicio para que aparezca el trastorno y lo que tú mencionabas. Entonces, ¿qué tal si nos metemos en el tema de cuáles serían los trastornos y que la gente pueda identificar si solamente se está sugestionando, está siendo un crónico ansioso o si tiene un trastorno? Claro, mira, los principales que se derivan ahora en esta época, principalmente tiene que ver con una ansiedad generalizada, tiene que ver con la aparición de trastornos de pánico o crisis de ansiedad, y justamente estos últimos son los que más
los que más han estado en boga, ¿no? Y otros más como, por ejemplo, las fobias, eso también está catalogado dentro de los trastornos, estrés postraumático, que es como vivir una escena tremendamente fuerte, así como a nivel de alta carga emocional, y se genera un estrés postraumático. Pero yo diría también que como uno de los que más aparece tiene que ver con los trastornos de pánico o las crisis de ansiedad, y se está dando muchísimo en estos tiempos. Y en el fondo, lo que yo he podido ver, como en la clínica, también tiene que ver con que las personas tienen una alta carga de depresión, de problemáticas o de estresores que justamente se transforman en esta amenaza o en esta sensación de peligro que activa la ansiedad, y como no se resuelve, o como las personas no encuentran la solución a esto, o la salida, se va generando un cuadro, se va haciendo de forma mucho más constante y más permanente. Y ahí es cuando, por ejemplo, las personas tratan de qué hacer con esto, con todo esto que siento, pero aún tengo que seguir, por ejemplo, trabajando, aún así Sí. tengo que seguir fuerte para mi familia, aún así tengo que seguir adelante y tengo que ser creativo para poder crear algo, tengo que contener a mis amigos, a mi familia. Entonces, cuando la gente se empieza a colocar como este rol de salir adelante con todo y de ser súper fuerte, algo interno empieza a ocurrir, que todo aquello, o esta ansiedad, o este temor, o esta amenaza interna, todo lo que eso que me va ocurriendo queda muy guardado en mi interior, se empieza a transformar como en una olla a presión, que va a llegar un momento en que va a explotar. Y ahí es cuando surge, por ejemplo, una crisis de pánico, ¿no? Que son estallidos, sintomatologías como de taquicardia, como de sudoración, o de pensamientos de, por ejemplo, de desrealización, o incluso pensar que uno se va a morir. Porque efectivamente, cuando uno tiene una crisis de pánico, a muchas personas les pasa que piensan literalmente que se van a morir. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque evidentemente las personas no han tenido la ayuda y no han tenido la resolución adecuada del el estresor, el problema que más le aqueja. Y sobre todo en este contexto, que estamos en un contexto donde no sabemos qué va a ocurrir y donde si uno ve el horizonte como que no ve la salida, como que de alguna manera nos tenemos que seguir armando y seguir reconstruyendo y reconstruyendo. Y por eso también aparece mucha más gente con cuadros ansiosos, ¿no? Porque esta amenaza es como que no lo logramos, no lo logremos resolver. Como lo más básico es huir, Ahora, atacar. lo más frecuente es que la gente se tome un ansiolítico o algo para dormir, para poder seguir al día siguiente, Sí, y toda esa sensación que sentía, esa angustia, o todos estos síntomas que tú has mencionado, poder detenerlos para dar a dormir y no volverse loco, con sí, pues, insomnio, que también es otro de los síntomas, sí. y al otro día continuar, pero esto va en aumento, en aumento. Entonces, hay algunos, hay algunas hay algunas como acciones preventivas para la gente que en este momento está en su casa y tiene que seguir, 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 que podamos ir dándole como tips o consejos para ir frenando, para ir detectando. Por eso te menciono tanto la palabra sugestión, eh, ir detectando que su mente le está jugando una mala pasada, y que tú también mencionaste la palabra enfrentar. Eh, ¿Qué tal si vamos viendo la manera de que la gente con sus propios mecanismos y herramientas y los recursos que tenga en sus casas puedan ir desinflando un poco esta cuestión, porque le está pasando a todo el mundo? Hay sobrecarga de trabajo, aunque estemos en el teletrabajo, estamos haciendo lo mismo en un tiempo bastante disperso. Entonces, las rutinas se han alterado, la concentración es distinta, los espacios físicos de trabajo son distintos, entonces las presiones empiezan a aumentar. ¿Qué tal si nos Mm. metemos en esto de cómo estructurar una manera de ir previniendo esto, que no se transforme en un ataque de pánico? Sí, yo creo que la palabra sugestión también yo la volvería a tomar, porque efectivamente la ansiedad principalmente se caracteriza por esta rumiación o por esta peor idea del futuro, ¿no? Y es un futuro que no ha llegado y que no existe. Lo que las personas es importante también poder hacer es volver a conectar con el aquí y ahora, con el presente, y ahí hay muchos ejercicios que
que podrían ayudar a eso, ¿no? Es como si al día existen entre 40 y 50 mil pensamientos diarios, de todo eso, efectivamente existe un sesgo a que la mayoría tiene que ver con, supongamos que la mayoría tenga que ver con estos pensamientos futuros de que algo malo me va a ocurrir o que algo malo está ocurriendo. Evidentemente voy a vivir en un estado de malestar. Entonces, teniendo en consideración esto, para poder transformar esta realidad, es muy importante poder conectar y dar espacios de forma muy consciente y muy metódica a espacios en el día para poder conectar con otro tipo de pensamientos. Los pensamientos llevan una carga emocional. Eh, entonces, en virtud de esto, hay que hacer el ejercicio consciente de poder identificar esos pensamientos que me hacen daño o que me hacen sentir amenazado, ¿no? O que me hacen poner mal, ansioso, poder observarlos y poder darle el espacio que le corresponde. Por ejemplo, si nuestro ser o nuestra mente fuese una sala, es como que de alguna manera le estoy dando el micrófono a aquellos pensamientos que solamente hablan mal. Trabajo consciente entonces, es decir, a ver, mira, ok, a ti ya te escuché, estás hablando muchísimo, pero le vamos a dar un espacio a ese que está allá sentadito y tranquilo. Entonces, ya, ¿qué tienes que decir tú? Mira, lo que tienes que decir es que a pesar de todo esto, vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos, vas a encontrar una solución, tienes que descansar, tienes que comer bien. Es decir, generar espacios que pueden ser también con aportes desde la meditación, desde mindfulness, desde trabajar los vínculos, de tener una actitud amorosa con los demás, con uno mismo. Entonces así es como de estos 50.000 o 40.000 pensamientos, les vamos restando espacios a aquellos pensamientos que nos hacen daño, a los pensamientos negativos, y metódicamente le vamos dando más protagonismo a estos otros pensamientos. ¿De quién depende eso? De uno mismo, ¿no? De uno mismo. Porque Sí, finalmente es uno el quien decide finalmente a quién darle el espacio y a quién no. ¿No? ¿Sí? está bonito eso de mirarse, mirar el funcionamiento mental como si fuera un teatro, donde están ocurriendo Mm, estas películas. Hay películas que son de sí. terror, son de tiroteos, son de muerte, de explosiones, y hay otras películas que son las que menos hay ahí, que son las divertidas, que son las agradables, que son las amables, y nosotros seleccionar qué película queremos ver o en la cual nos queremos ver representados. Mm. Y de ahí pasar a la acción. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es como si uno tuviese que hacer un ejercicio, es eh, como naturalmente nuestro cerebro nos va a poner como en un sesgo negativo. ¿Por qué? Para poder sobrevivir nos ponemos en el peor escenario para ver qué podemos hacer y estar en constante alerta y alarma. Es como hacer el ¿Sí? ejercicio consciente, que esto sí lo podemos hacer, de ponernos en el mejor escenario. Entonces Mm, cambiamos el juego y decimos, ya, ok, este es el mejor escenario, ahora ¿cómo llego acá? Y ahí mm, vemos nuevamente ponemos una visión a futuro, pues una visión a futuro mucho más positiva y mucho más en recursos. ¿Cómo lo vivimos? De manera presente, y eso es en el paso a paso. Yo quiero lograr mm, algo a futuro y la meta es muy a futuro y muy grande, y yo la quiero cumplir al tiro. Evidentemente, ¿qué voy a hacer? Me voy a frustrar, y eso me va a mm, desanimar, me va a desmotivar y me va a hacer volver al estado anterior. Entonces, llevo todos mis mm, pensamientos, llevo todas mis emociones a aquello que realmente deseo, a aquello que realmente me va a llevar bienestar, y digo concretamente, bien, ¿cuál es el paso número uno? Es como, mm, por ejemplo, decir, oye, mira, yo tengo sobrepeso, me siento mal físicamente, quiero empezar a hacer deporte, voy a correr una maratón, voy a correr los 10K, ok. Entonces, bueno, si yo salgo a correr, inmediatamente, seguramente al kilómetro voy a terminar desgarrado porque no hago deporte. Entonces voy a decir, no sirvo para esto. ¿Por qué? Porque mi meta era muy alta, a pesar de que era algo bueno para mí. Sin claro. embargo, a lo mejor lo primero que tendría que pensar es cuáles son mis metas más cortas. Y esos son como los pensamientos más básicos, como en el aquí y el Mm, ahora. Y es preguntarse, ¿tengo las zapatillas adecuadas para salir a caminar? mm, Sí, no las tengo, me las voy a conseguir. Es como lo más inmediato y en el momento presente, en el aquí y el ahora, tiene que ver como, por ejemplo, en el vivir el presente con poder eh, disfrutar una comida, supongamos, con la persona con la cual estás compartiendo, con uno mismo incluso, si es que uno a lo mejor está viviendo la cuarentena solo.
Porque muchas veces estamos comiendo y estamos pensando en cómo resuelvo esto, es que va a ocurrir esto otro, cómo estará mi familia. Es como, ok, están dentro de los 50.000 pensamientos que están en el ámbito que nos hacen sentir mal. Sí, Ok, estoy de acuerdo. entonces Ahí, vamos bueno, a tomar pensamientos. eso implica necesariamente que las personas revisen sus rutinas Total, de beneficio, en qué momentos del día, primero, están dejando espacio, eh, o qué cosas del día están ocurriendo para que se activen esos pensamientos, esas sugestiones negativas. Y si sí, están haciendo algún cambio en el día en donde puedan disfrutar el tiempo, o darse placer, o darse compañía, como dijiste tú, el tema social, o incluso activarse físicamente, para que no estén invadidos por estos pensamientos negativos que sí, seguramente obedecen a una rutina diaria que está viciada y que hay que modificarla. sí, así es. También sería importante, y que es algo que naturalmente nos trae emociones positivas, que tiene que ver con reforzar los vínculos. Ahora, dentro de las distintas cosas que provoca esta cuarentena y esta contingencia de salud, justamente tiene que ver con destruir los vínculos o alejar de los vínculos, porque y más Mm, encima lo transforma en una amenaza. Es como claro. si el vínculo me hace bien, justamente en este contexto, promover el vínculo hace mal, porque el otro, la cercanía con el otro, es lo que me va a hacer daño. Entonces, este contexto es tremendamente raro, delicado. Entonces, pero aún así, tenemos que Mm. saber construir los vínculos de distintas formas, de manera súper creativa, ¿no? Si estamos conviviendo acá con personas, respetar nuestros espacios, el convivir con gente todo el día y constantemente no nos deja válvulas de escape, entonces ponernos de Mm. acuerdo, poder conversar y poder generar espacios. ¿Para qué? Para poder extrañar esa convivencia, trabajar una comunicación más amorosa, generar instancias de poder compartir con amigos. Ahora está el tema de Zoom, de todo este otro tipo de redes, pero trabajar los vínculos nos genera, ¿qué nos genera? Espacios de estar contentos, de sentirnos en confianza, protegidos, una palabra de aliento. Mm. A veces nosotros vemos a un amigo que está mal y nosotros como que conectamos con nuestros recursos y le decimos, ¿sabes qué? No, mira, tú tranquilo, esto va a ocurrir, tienes mi apoyo. O sea, además, empezamos a conectar con cosas y recursos positivos, aún en la adversidad. Y todo eso es como que vamos sumando a esta sumatoria de emociones y pensamientos, les vamos cambiando un matiz y un color mucho más luminoso, ¿no? Entonces, al final del día, vamos a llegar mucho más tranquilos, más calmados. Sí, eh, está bueno eso. Me imaginé todo el rato ¿Ya? que en la vida cotidiana que teníamos, Ajá, anhelábamos nuestras vacaciones o anhelábamos la fiesta del fin de semana. ajá, Como esa instancia no está, tenemos que crearnos todas estas instancias que estás mencionando tú, de generar espacios de afecto, de encuentro, ¿cierto? Como si fueran un viaje distinto, como si mm, fueran este momento agradable. Es como si antes salíamos a cenar y comer a un restaurante rico, a mm, comer algo rico, o pedir un delivery, lo que fuera. Generar el reemplazo positivo de eso en estas nuevas condiciones en que estamos. Como decías tú, usando Zoom. Por eso también yo hago estos live, porque voy aprendiendo de súper gente que me gustaría conocer. claro. Entonces, es un punto de reunión, de comunión, y ocupar las herramientas que tenemos, a la gente más cercana que tenemos, redescubrir la gente que tenemos, y espacios de pronto que tenemos abandonados dentro de nuestra casa, sabores que Uf, de pronto nos sí. gustan, Aquel películas libro que que nos está. gustan. Sí, o aquel libro que siempre dije, oh, tengo mucha ganas de leerlo y después me doy cuenta que está acumulado con otros Mm. más. Oye, pero ¿sabes cuál es un desafío súper importante? Que también es una Sí, dime. tremenda oportunidad. Es que justamente en momentos estresantes o momentos de dificultad, en otro contexto, solemos pedir ayuda del otro, lo cual está tremendamente bien. El poder pedir Mm. ayuda y poder aceptarla, contar con familia, amigos, pero en este contexto se abre un escenario que puede tener dos resultados, pero me voy a ir por el mejor escenario, ¿no? Que tiene Ajá. que ver con la oportunidad de poder descubrirme a mí mismo y poder conectarme con aquellas partes que a lo mejor estaban muy guardadas. Muchas veces nosotros nos hemos dado en ciertos momentos de nuestra vida
como palabras de aliento, ¿no? Es como a veces Sí. pasamos momentos duros y uno mismo dice, ¿sabes qué? Párate, sal adelante, lo hiciste bien, hiciste lo mejor que pudiste, no pasa nada, tú tranquilo, o sea, Mm. como una sabiduría interna que está ahí y que necesitamos conectarla y probablemente y bueno, casi obligatoriamente, yo creo que Mm. este se transforma en un escenario que presenta una oportunidad para poder descubrirse uno mismo, ¿no? Es como, pucha, no puedo compartir con mi familia, los domingos cenaba con ellos, ahora no. Entonces, yo me voy a hacer un plato rico de comida, como me lo voy a preparar Correcto. con cariño, con amorosidad, es como, es una imagen muy bonita, entonces como un regaloneo propio, ¿no? Y esto mismo tiene que ver con mejorar y trabajar la relación con uno mismo, una relación que sea mucho más compasiva, mucho más amable, más optimista, que incluso podemos Mm. respetar nuestra propia ansiedad, nuestro propio dolor, es como incluso validarnos, es como, pucha, tengo pena, estoy triste, estoy nervioso, bueno, vivo la pena y Mm. después vendrá otra cosa. Es como ser amable con uno mismo también. Y yo creo que este escenario nos plantea eso, como el trabajar los vínculos, valorarlos, pero también el reforzar el vínculo propio, ¿no? Como con la relación con uno mismo. Sí, bueno, hay un concepto budista que dice que la mejor forma de restarle poder al miedo o al ¿Ya? dolor es acoger el dolor y acoger el miedo. Es decir, como decías tú, Sí, identificarlo, reconocerlo y sí. darle un espacio, porque en la medida que uno lo evita, va creciendo. Totalmente. Y ahí uno también podría hacer la relación con un hijo o una hija, ¿no? Que si tú la ves llorando y la ves desesperada, yo creo que lo más humano que te surge es ir, acercarte y abrazarla y contener. No te va a surgir así como, hoy ya estás llorando de nuevo, ya pucha que lata, ya déjate de llorar, sigue adelante nomás, la vida es dura, sí. Como que, no sé, Sí. no te va a hacer eso, como te van a hacer algo mucho más humano. Y si lo podemos hacer con un otro, lo podemos hacer con uno mismo, ¿no? Lo otro Como, que se me como, ocurre que también podemos evitar estos círculos de ansiedad, ah, eh, sí, que son justamente desconectarte de los estímulos que te producen la ansiedad. sí, totalmente. Ejemplo, las noticias, por ejemplo, Ya, sí, o súper. incluso círculos de personas que tú sabes que no les va, no puedes Mm, influir en ellos, no puedes cambiar su discurso. Yo también creo que hay que hacer un paso al costado por un tiempo, porque uno tiene mm. que limpiarse, ¿no? Tiene que renovar esa energía. Totalmente, yo creo que también, o sea, cada momento de la vida es una oportunidad para poder limpiar y quedar totalmente limpiecitos y feliz. Pero esta es como una oportunidad de saber quién está con uno realmente, pero quién está con uno de una forma que sea muy amorosa y muy buena, ¿no? Y hay otras cosas que también tú dijiste que eran bien importantes, como detalles, como incluirlo en un hábito diario, ¿no? Por ejemplo, ver las noticias. O sea, el abuso de las noticias va a generar en nosotros también un impacto en el pensamiento y en nuestras emociones. Yo recomendaría a las personas mantenerse totalmente informadas, sí, pero es como lo justo necesario, ¿no? Porque es como lo que tú ves, mira, por ejemplo, si uno se preocupa de lo que come, y yo Mm, ya de pronto algún desarreglo, qué sé yo, lo paso bien, pero voy viendo, oye, esto tiene mucha grasa, esto tiene muchas calorías, qué sé yo, pero yo no me voy a comer 1 kilo de azúcar, po. Entonces, mm. ¿por qué? Porque sé que me hace mal. El abuso de eso sé que me hace mal, ¿ya? Con lo que yo veo, también es un alimento para mi ser, para mi organismo, para mi mente, para mi alma. Entonces también hay que tener cuidado con lo que yo alimento a mi mente y a mis emociones. Y eso también está en las noticias que veo, los programas Mm. que veo, qué tipo de información me llega, qué tipo de amistades me estoy rodeando, porque todo eso me va llegando a mí y me voy nutriendo de eso. Entonces, así como elegimos muy bien qué comer, tenemos que Mm. elegir muy bien con quién nos rodeamos y qué nos está llegando de ellos también. Entonces también Sí, este escenario presenta esa oportunidad. está buenísimo. Bueno, me gustaría agregar que la comida también en sí misma Mm, eh, puede generar mayores. No sé si tú manejas el tema, pero entiendo que un estado
acidificado del cuerpo, es decir, con, con más carbohidratos, con más grasa, te produce un grado de tensión y de ansiedad mayor. O sea, estás como apto para salir a hacer algo, pero no lo haces. Mientras que si cambias algún alimento, te pones un poquito más vegano o vegetariano, por así decirlo, más verdulero, vas a bajar también índices de químicos de ansiedad, porque tu comida también va siendo más amable. Sí, totalmente. O sea, la alimentación por sí sola ya es una temática importante. Evidentemente, si uno quiere como, así como ponerse muy estudiosito, así decir, bueno, ya, ¿qué hago yo para elevar mi salud psíquica, emocional, y de todo mi organismo? La alimentación es como esto tiene que ir sí o sí. Y evidentemente, como Mm, dices tú, también hay ciertas comidas que nos provocan todas estas consecuencias. Ahora en estos tiempos, y sobre todo con el tema de la ansiedad, ¿qué es lo que provoca más en la gente? Es como empezar a comer más, ¿no? Es como que las claro. personas empiezan a comer más y en horas mucho más seguidas. ¿Qué es lo que hacen Mm, las comidas, por ejemplo, con altos contenidos calóricos? Es que provocan un efecto como de ansiolítico. ¿Qué es lo que provoca comer ese tipo de comidas? Que nos calma, que nos relaja un poco, mm, pero es como muy a corto plazo, es como un efecto rápido que se termina, se va y nuevamente vuelve toda esta ansiedad y nuevamente necesito como bajar esos índices y busco comer ese tipo de alimentos. Entonces, también lo que ocurre como en relación al alimento es que las personas pierden como la percepción o se altera la percepción de que lo que comen les satisface realmente, como de la ingesta de los mm. alimentos. Entonces, por lo general, las personas empiezan a comer más de aquello que necesitan. Y ahí está nuevamente el tema de hacer una alimentación consciente. Y ahí vuelta de nuevo al Sí. vivir aquí y a la hora, como estar muy bien en el momento presente. ¿Y eso qué es? Estar muy conectado conmigo mismo. Y para ello tengo que dejar de lado esos pensamientos que están en el futuro, pensando en Mm. todas estas probabilidades que probablemente no son buenas, sino las dejo a un lado, toma este protagonista, que es un protagonista mucho más consciente, mucho más de cuidador, y me dice, ¿sabes qué? Disfruta este alimento, sácale todo el provecho posible y, mira, ya esto que ya Mm. sientes, hasta aquí llegó el hambre, ya esto lo demás estás comiendo solo porque estás comiendo nomás, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, Sí, cuando sí. uno come muy rápido, no le llega al cerebro, o sea, si comes muy rápido, la información tarda en llegar al cerebro, entonces la saciedad llega después, y por eso uno sigue, Mm. no come, por eso a veces en estos periodos de guerra, donde el alimento escasea, es como se daban indicaciones muy precisas, como por ejemplo, tienes que mascar 35 veces el alimento, tienes que esperar un rato, inhala, exhala y después traga el otro bocado y así. ¿Para qué? Para que a tu cerebro le llegue antes la saciedad. Es como con eso está. Sí. Y en realidad uno va bajando las cuestiones, pero es lo que realmente uno no necesita más. Está totalmente estudiado esa reacción en el cerebro. El- Sí. o sea, desde que el hambre, ponte tú, la sensación de hambre dura 12 minutos, o cuánto se demora realmente la información de pasar del masticar el estómago y el cerebro, es una vuelta bastante larga, más de lo que uno cree. Sí, sí, totalmente. Eh, igual yo creo que también darse gustito de vez en cuando está bien, o sea, no, Un placerito. un placer y sí, no pasa nada, está bien. Pero aquí ya lo Mm. estamos hablando como hacer un hábito, es como, es como el Sí, comer sí, todos sí, sí, los días. sí. Mira, y el gran tema yo creo que también tiene que ver con el control de la ansiedad y que se Ah, menciona demasiado, pero creo que lo ¿ya? tenemos que plantear en términos más fáciles y como accesibles. Tú mencionaste la meditación y con ello lleva la respiración. Mm, La respiración es como uno de los principales motores energéticos que tenemos y que nos puede justamente eh, hiperventilar. Y si estamos muy ansiosos y respiramos más corto y respiramos mal, va a generar una distorsión también en nuestra percepción. Oye, qué buen aporte lo que dices, porque efectivamente es muy cierto. Eh, de hecho, mira, hay técnicas en los actores para poder conectar con ciertas emociones que tiene que ver con
hacer como el ritmo de respiración que conlleva la emoción. Entonces, si uno empieza a respirar como cuando uno está ansioso, efectivamente la emoción empieza a emerger y a surgir. Si uno da la vuelta contraria, es decir, si puedo identificar que siento ansiedad, y ahí nuevamente el tema de observarse a sí mismo y decir, oh, estoy ansioso, estoy respirando así, mi cuerpo está de esta forma, me devuelvo la conexión a mí mismo y empiezo a yo tomar el control, ¿no? Respirar de forma mucho más calmada, más profunda, más pausada, y ahí la emoción comienza a calmarse. Pero, y aquí yo podría decir también que estas técnicas funcionan mucho para volver a recuperar un estado de estabilidad, de calma, pero ¿para qué? Para que nos den la oportunidad de hacernos cargo de aquello que nos provoca y nos causa la ansiedad. Por ejemplo, si yo lo voy a traer así como muy burdamente, pero supongamos que está la cebra y viene el león, evidentemente la cebra se tiene que poner en un estado de alerta, si inhala y respira profundo, ok, se puede calmar, pero igual tiene que hacer algo con el león. O sea, como Sí, tengo totalmente de acuerdo. que tener una respuesta de algo. Pero si logramos conectar y trabajar con técnicas de meditación, técnicas de respiración, hay videos muy buenos o audios muy buenos que a lo mejor pues de alguna forma les podría recomendar o podrían ir y aprender, pero eso nos va a poner en un estado de calma y tranquilidad. ¿Para qué? No para olvidarnos, no para distraernos, sino porque en ese estado tenemos todas las capacidades cognitivas y emocionales y estamos totalmente presentes para poder hacernos cargo nuevamente de nuestra vida y poder tomar acciones reales y concretas, ¿no? Y aquello que me provoca ansiedad, poder resolverlo. Por ejemplo, me pone ansioso, supongamos que mi jefe, ¿no? Porque mi jefe siempre me desvaloriza, me trata mal y se pone en riesgo. ¿Cuál es la amenaza ahí? Mi valoración propia, por ejemplo, el que me valore y el que me respete. Entonces eso está en riesgo, me pone muy ansioso ir al trabajo y tener que exponer. Si yo logro calmarme, logro también conectar con una parte mía que es capaz de decir, no, ¿sabes qué? Lo que tú dices importa y vale, entonces anda a esta reunión y presenta tus ideas. O sea, y eso es lo que vale y eso es lo que importa, ¿no? Como en ese sentido, las técnicas de respiración, de meditación, sirven muchísimo para encontrar este equilibrio. Pero para poder... Bueno, ahí de nuevo volvemos al tema y nos quedan poquitos minutos, volvemos al tema de que tenemos que mandarle una orden indirecta a nuestro cerebro de que está todo bien, de que mi cuerpo está funcionando tranquilo y la indicación, más que un pensamiento, la indicación técnica, física, es que la respiración está calmada. Y si está calmada, el cerebro no debería por qué estar alterado. Entonces ahí se produce el cese, creo yo, de esa ansiedad. Es como cuando te dicen, si estáis muy nervioso por algo, mastica chicle, porque el cerebro va a creer que estáis comiendo. Ok, por ejemplo, hay muchas otras formas de generar, por ejemplo, oxitocina de forma natural. La oxitocina es como la hormona de la felicidad, ¿ya? Lo que nos da calma, bienestar, tranquilidad. Las palabras afectivas, las palabras de ánimo, el sentirnos contenidos, acogidos, ya sea de un otro o desde uno mismo, nos sirven para disminuir todas esas emociones negativas y pensamientos negativos y poner en protagonismo estas otras. Por eso es importante, yo creo que en estos tiempos, realzar aquel diálogo interno que tiene que ver con darnos ánimo. Incluso es como, ya, me siento mal, pero mira, tranquilo, siéntate, deja de hacer lo que estabas haciendo, vas a inhalar profundo. Es como uno mismo reforzar ese diálogo interno, que es como, de alguna forma la analogía es como tener un buen amigo o un mal amigo al lado, ¿no? El mal amigo que te dice es como, no, te va a ir mal, te va a ir pésimo. No, ese proyecto que tienes, mira, no, ahí nomás. Igual te va a ir mal, como igual vas a fracasar. No, es que no te va a resultar, se te va a olvidar. Y después te dice, pero mira cómo, pero yo te lo dije, ¿no? Es como, de alguna forma, hay que construir el buen amigo interno, o la buena amiga interna. Así como tú lo haces con un otro, que eres amoroso, que eres atento, hacerlo con uno mismo. A mis pacientes a veces les digo como que hay que generar la actitud Waze,
como este programa GPS que te dice los Sí, sí, caminos. sí. La analogía sería como, ok, tengo un destino, quiero llegar para allá. Ya, escribo la dirección y Waze me propone un camino. Ya, yo voy manejando, pues. Entonces Está buena la idea, ¿eh? yo digo de repente, ¿sabes qué? No, debe estar equivocado, Waze, me voy por allá. En total, siempre me voy por allá. Meto, ataco. Entonces uno dice, puta la weá, ya. De nuevo, ¿qué hace Waze? ¿Qué hace Waze? En su sistema dice recalculando y te propone otra dirección para que llegues. Pero Waze no te dice Exacto. así como, puta, yo te dije, po. ¿Cachai? No, no te envía un Sí. mensaje y te dice, oye, mira, yo te dije, así que como te dije, no me hagas caso. No. Entonces, es como, te equivocaste, no hay problema, no pasa nada. Aquí está esta otra alternativa para ti, ¿no? Y eso es como una actitud amorosa con uno mismo, el de que si nos equivocamos, nos sentimos vulnerables, no pasa nada tampoco. Pero ahí estamos ahí como para sostenernos, para pararnos y poder seguir adelante, ¿no? Mm. Eh, Sí, de alguna manera, eh, la contrapuesto a lo que dices tú, de generar tu mejor amigo o tu mejor aliado interno, sí, o como lo ponen en términos más luminosos, tu maestro interno, eh, totalmente. Totalmente. el contrapuesto de eso sería que nosotros generalmente nos estamos victimizando o nos estamos autoflagelando. Sí, Porque necesitamos atención o que un otro o algo de afuera nos dé calma, una pareja nos dé calma, una comida me dé calma, un trabajo me dé calma. Entonces ponemos afuera, y si esos estímulos no están, nos angustiamos, nos deprimimos porque no están esos salvadores o ayudantes externos. Y el sí, trabajo es justamente lo que dices tú, po. volver. Sí, volver. El trabajo es volver a uno mismo. Y, y justamente de todos estos pensamientos que, como te dije, entre 40.000 y 50.000 diarios, muchos de ellos son un diálogo interno. Fíjate bien tú, siempre tenemos un diálogo interno, en todo momento. Es como, oye, ¿qué voy a comer? Ah, quiero comer esto. O sea, hay un diálogo interno, ¿no? Lo importante es que ese diálogo interno poder identificar los protagonistas. Y uno es realmente el protagonista, pero aquí están estos otros participantes, ¿no? Como una voz, como el maestro interno, como dices tú, y poder identificar a este que tiene estos pensamientos más negativos, como más pesimistas, de un Mm, sesgo, como que algo malo va a ocurrir, y es como decirle, ok, mira, te voy a poner atención, lo voy a tomar en cuenta, pero claro. tú no decides, ¿no? Y tú no gobiernas acá, ¿no? Aquí las Mm. decisiones las tomamos entre todos, pero tú eres importante. O sea, Excelente. ¿cachai? Porque igual esos estados de alerta no nos dicen de algo. Es como, imagínate Claro. que no sé, pues no estamos preocupados de si vamos a seguir con trabajo o no, o si vamos a tener alimento o no, o si alguien de mi familia. O sea, sigo tomando las medidas, seguimos actuando y accionando, pero en un estado más de control, más de calma y tranquilidad, Mm, pero no una actitud pasiva, sino tomando en cuenta como este otro protagonista que es más ansioso, pero lo sí. regulo, como tranquilito. Te voy a hacer caso. ¿Cuál es Sí, y a veces te va a ayudar ese personaje que es negativo y que es pesimista, te puede ayudar mucho en una situación de riesgo. Absolutamente. De hecho, está ahí para asegurar tu sobrevivencia, ¿no? Mm, Pero que no tenga toda la batuta. Ese es el tema. Como que uno no crea que es eso solamente, sino que es parte de uno. No es todo. está Porque hay que perfecto. darle espacio a otras partes de uno mismo, ¿no? Yo creo que hemos llegado al final, querido. Genial. Sí. Oye, lo pasé súper bien. Está Y entretenido. quería, oye, y iba viendo cómo ibas elaborando el dibujo. Oye, tremendo, te pasaste. Fue Ah, como la idea, justamente, es que me activó eso que ¿con qué? dijiste de generar un autocuidado, y ahí me quedo dando la Oh, vuelta. oye, qué buena. Oye, ¿tú me podrías compartir ese dibujo? Está precioso, está Sí, súper pues, bueno. obviamente, pues es parte de la conversación. Mira, nos deben quedar como 2 minutitos, así que veamos si hay alguna preguntita o algo. Sí, Tú mismo obvio. puedes revisar Obvio. ahí, dale una miradita a los... A ver, A los sí. vamos viendo. Ah, ya, Mientras yo invito a la gente. dale. Hay seguidores tuyos que pueden seguir mi cuenta, que es dibujame.cl, como está anotado ahí. Yo estoy todos los días haciendo alguna conversación dibujada con distintos temas. Hoy día nos tocó hacer esto con ansiedad, qué bueno que fue contigo,
Eh, hay varios temas, incluso estuvimos hablando de hipnosis, hemos Bueno. estado hablando, sí, vemos el tarot, etcétera. Nos damos mil vueltas por distintos temas justamente para echarle algún otro ingrediente a la mente y no quedarnos con la información que nos quieren dar ellos, los poderes fácticos. Así que podemos investigar muchos otros conocimientos. Sí, totalmente. Oye, bueno, también invitarlos a ver ahí www.serieconciencia.cl. También voy a estar Eso. dando un curso ahí que es de psicoterapia Gestalt, es una invitación abierta no solamente a personas del área de la salud, que tiene que ver con el desarrollo personal. Así que ahí todos tremendamente invitados. Y oye, justo lo que decías tú, mira, a mí me llama mucho la atención esto, porque dentro de las distintas de esta contingencia está el tema de la proximidad y del vínculo, ¿no? Y justamente el vínculo ahora es lo que hace daño, es como que está muy bien pensado en el fondo, pero yo hago una Sí. invitación a todos los que nos están escuchando, es que aún en esta situación, seguir trabajando enormemente el vínculo con las personas y seres más significativos y más importante para nosotros, y sobre todo el vínculo con uno mismo. Mira, ayer justo estaba conversando acá con una persona cercana y hablábamos un tema bien delicado y bien fino. Decíamos, chuta, si todo esto, si esta gente que nos gobierna tienen todo tan controlado, está todo tan medido, está todo Sí. tan bien orquestado, ¿qué nos queda a Ujú. nosotros? ¿Y sabes lo que nos queda? Le dije yo. A Lo que ver. nos queda justamente es hacer una conciencia colectiva, justamente es unirnos de esa manera que ellos no pueden controlar ni pueden comprar, en donde todos tengamos mismo sentir, en donde todos podamos decirnos cosas que sintamos que estamos en una misma sintonía, Así es. porque teniendo esa herramienta como fuerza es imposible que ganen unos pocos, el 1%, el 0,5% de la población, es imposible que gane una masa tan grande, consciente de lo que quiere. Totalmente, o sea, para allá vamos, y esta es la total revolución que hay que hacer, y tú ves los tremendos movimientos sociales que se están haciendo por redes, y todos están hablando de los mismos temas, de una conciencia social. Yo creo que todos estamos en eso, y hay una fuerza que es mucho más humana, mucho más natural, que tiene que ver con esta unión, ¿no? Y siento yo que hay un futuro muy próspero, y que todo esto sin duda que va a triunfar y va a tener éxito, así que por lo menos esa es Ese mi es el mentalidad. camino, Ese es el ese es camino. el camino. Mira, esto tiene dos caras. Por un lado, nos dijeron quédense en sus casas, pero por otro lado Mm, nos dieron la posibilidad de no consumir. Y al no consumir, nos quitaron una necesidad y una ansiedad, que es lo que estábamos hablando, por tener. claro, Y ahora, con lo poco que tenemos y con lo que nos queda, somos capaces de hacer mucho. así es, sí, y yo creo que esas son visiones que aportan muchísimo, porque este es como ver el otro lado, ¿no? Como muchas veces nuestros pensamientos pueden ir solo abocados en un sesgo mucho más negativo, pero estas visiones, así como la que tú estás aportando, totalmente nos dan un sentido a todo esto que estamos viviendo. Y cuando tenemos un sentido, la vida se hace mucho más llevadera. Exactamente, Eh, querido. Ujú. Así que un abrazo a toda la gente que está ahí, que manda sus corazoncitos, que nos manda preguntas, caritas, de su manera de expresarse. Así que le agradecemos porque tiene más sentido lo que estamos haciendo. Así es, totalmente. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Así que el dibujo excelente, me encantó. Así que te lo voy a Qué pedir bueno. para que me lo compartas. Y bueno, un saludo también a todas las personas que te siguen. Hay tantos bigotitos. Ya, oye, yo por lo general tengo el pelo más corto, pero bueno, No, sí, algo tiene de ti el personaje, miren. shock pandemia. Algo Bueno, tiene de ti. Full pandemia. Está bueno eso. Estoy full pandemia. sí, Bueno, si las personas obviamente quieren acercarse a ti y consultarte, te pueden ubicar en Instituto Ser y Conciencia, como habías dicho tú. Tu nombre así, es Claudio. sí. Así que nos quedan 20 segundos para despedirnos. Bueno, oye, ya, es que ya estamos full agradecidos, ¿no? Un tremendo abrazo, un tremendo abrazo a todos. Y bueno, con todo esto que está ocurriendo, no queda más que seguir adelante, seguir luchando, pero de una forma mucho más compasiva también y mucho más amorosa con uno mismo, ¿ya? Así que, bueno, agradecerte nuevamente la invitación y espero también que podamos compartir en otra oportunidad. Gracias.